La filosofía de la manipulación. Parte 2. Sentirse bien de hacerlo. Aunque la manipulación tiene una desagradable connotación maquiavélica, todos los ejecutivos con los que he hablado admiten haberla usado. Tenemos que vivir bien, me dicen. Es una existencia en que el gato se come al ratón. Un romántico rechazo de la realidad no cambia la naturaleza de ésta. Llámesele como se le llame. Gerencia, toma de decisiones o acción ejecutiva. Se está hablando sobre manipulación. El éxito de los negocios depende de la habilidad de ver a la gente como si fueran objetos. Los objetos comerciales tienden a despersonalizar, nombrando las características comunes de un grupo que indican relación más bien que personalidad. Clientes, compradores, pacientes, dan idea de algún trato especial a ser remunerado. Hace mucho tiempo, Aristóteles estableció una distinción entre las virtudes públicas y las privadas. Shakespeare también dio por sentado que la gente debe tener diferencias sistémicas de valores para sus relaciones públicas y privadas. Cuando su personaje Tito Andrónico trata a sus hijos como objetos y a su emperador como un amigo, sobreviene una tragedia. Cuando Enrique IV trata a su gente como objetos, tiene un éxito muy agradable. Hoy en día, la diferencia entre la manipulación pública y la expresión emocional privada ha llegado a confundirse, para provecho de los manipuladores sin escrúpulos. Para tener éxito en la vida pública y privada, necesitamos un equipo de supervivencia que nos dé una clara comprensión de la naturaleza de cada una de ellas. Las virtudes del amor, la confianza y el respeto pueden ser cultivadas en relaciones personales íntimas, porque tales relaciones continúan a través de muchas experiencias compartidas. Una vida plena incluye la interacción personal cálida, donde podemos bajar la guardia y saber que seremos amados a pesar de nuestras faltas, que recibiremos confianza aunque hayamos decepcionado muchas veces a los demás, una aceptación sin juicios, como la que solía darnos nuestra madre. Estas relaciones privadas ideales se deterioran cuando la gente aplica las técnicas manipulativas a los asuntos personales, así como las emociones subjetivas y las situaciones públicas. La apatía y la confusión son una consecuencia de esta confusión. Solo cuando hacemos una distinción entre la vida privada, llena de emoción, y la vida pública de manipulación, podemos lograr un orden significativo en cualquiera de ellas. Las figuras públicas que censuran a la manipulación solamente revelan su hipocresía. La manipulación usada para lograr una meta digna no es inmoral, como lo es la hipocresía que trata de ocultar la realidad para provecho personal. La falsificación sentimental de las relaciones públicas y la sumisión inerte de la retórica emocional de otros causa más detrimento que la manipulación inteligente encaminada hacia una meta. Winston Churchill habría sido un tonto si no hubiera usado todas las técnicas manipulativas que estaban a su disposición para guiar a Inglaterra y al resto del mundo a través del horror de la Segunda Guerra Mundial. Sería igualmente tonto que usted no aprendiera las técnicas manipulativas y el modo de usarlas. A el sobreviviente. Al, un ministro protestante que se había ido a vivir a Washington y había tomado un puesto administrativo en una dependencia del gobierno, se sentó a tomar café conmigo una tarde de agosto mientras hablábamos sobre la moralidad de la manipulación. Jones, ¿cree usted que la manipulación está justificada alguna vez? Al, creo que sí, si uno desea permanecer vivo. James, ¿no tiene usted escrúpulos de usar a otras personas para su propio provecho? Después de todo, usted es un hombre religioso. Al, la religión y la manipulación son parte de la vida misma, pero no todo en esta vida necesita ser lo mismo. Yo he sido usado por otros por lo menos tantas veces como yo los he usado a ellos. Ninguno de nosotros está mucho peor que si no nos hubieran usado. Los que desacreditan la manipulación son aquellos que no saben cómo usarla o que están tratando de encubrir sus propias tretas.
Antes trabajaba con nosotros un ejecutivo que siempre hablaba de sus hondas convicciones religiosas. Hablaba tanto de eso que nos hizo sospechar, y resultó que estaba recibiendo comisiones confidenciales de uno de nuestros contratistas, Jones. Entonces, ¿no se siente usted mal cuando trata a los demás como objetos que ha de manejar para su propio provecho? Al, solamente cuando fallo. No es mi intención ser insensible, pero creo que algunas de sus preguntas son ingenuas. Si la gente no disfruta trabajando para vivir, entonces debería dedicarse a la enseñanza. Jones, supongo que me merezco lo que acaba de decirme. Creo que ahora está usted tratando de manipularme para que me ponga a la defensiva respecto a mi trabajo. Al, capta usted las cosas más rápidamente que la mayoría de la gente. Casi todos los profesores se propondrían a hablar inmediatamente sobre lo duro que trabajan y lo puro que es su oficio. Yo he sido miembro del directorio de una facultad. Sé que las facultades, como todas las organizaciones, incluyendo la iglesia, se dirigen por medio de la manipulación. Jones, ¿qué quiere usted decir? Hall, en cualquier facultad y universidad, algunos desean que se les dé la importancia a la investigación, otros desean que se enfoque en la enseñanza y el servicio público. A quienes hay que persuadir sobre qué dirección hay que tomar es a los que controlan el presupuesto. Esa es pura facultad. Pondría en práctica cualquier artimaña manipulativa para salirse con la suya. ¿Y las iglesias? ¿Cree usted que la gente simplemente se sienta en el colegio de cardenales y espera que Dios les diga el nombre del próximo papa? Ellos manipulan como locos. Y vea nada más las disputas entre los episcopales y los luteranos de Norteamérica. Cuanto más firmemente cree uno en cierto punto de vista, más va a manipular para hacer que prevalezca. Jones. Su amargura hacia la religión podría estar influenciada por su propia desilusión en ese terreno. Incluso si lo que dice usted es cierto, ¿cree que porque todos lo hacen está correcto? Al. No, pero creo que es necesario. Nunca he hecho nada que sea claramente ilegal, pero en varias ocasiones he intrigado, fraguado y regateado todo lo que he podido para asegurarme de que el poder que me rodea se quedara bajo mi control. Si no lo hubiera hecho, usted estaría ahora hablando con otra persona. Usted desea hablar con un sobreviviente, no con un cadáver. Pero, Jones, pero ¿no extraña usted los contactos humanos abiertos que habría tenido con sus socios si no hubiera tenido que manipularlos como objetos impersonales? Al. Yo soy bastante realista. Juego barajas y golf con ellos. Tomamos juntos algunos tragos. Coqueteo con sus esposas y sus hijas. Y los observo a cada instante. Las relaciones que tengo son agradables, aunque superficiales. En mi oficio no tengo tiempo para amigos del alma. Tengo una esposa e hijos que me aman. Con ellos soy generalmente abierto y confiado. Esa es toda la franqueza que puedo darme el lujo de tener. Jones, ¿usted me cree, entonces, que la mayor parte de su vida diaria se conduce a un nivel impersonal? ¿No ha pensado lo agradable que sería llevarla en otra forma? Al, usted implica aquí un juicio de valor, que impersonal es inferior a personal. Mis interacciones con mis socios son reales y satisfactorias, y no conozco placer mayor que la emoción de una intriga llevada a cabo con éxito. Prefiero a esta en lugar de cualquier día de paseo durante el cual sostuviera una conversación franca. Jones. Entonces usted acepta la necesidad de la manipulación y de su consecuente despersonalización de los seres humanos. Al. No solo la acepto, sino que la agradezco. La gente parece equiparar la pasividad con la bondad, pero el mundo funciona por medio del manejo activo de los asuntos públicos para lograr un fin justo. Jones. Pero, ¿le confesaría eso a la gente con la que trabaja? Al. No hablemos sobre ese asunto. Tal vez porque está muy arraigado. Uno no habla tampoco de respirar, pero lo está haciendo todo el tiempo. Tengo que admitir, sin embargo, que la palabra manipulación no sale a la superficie con frecuencia. Quizá debiera hacerlo.
Tal vez deberíamos hablar abiertamente sobre las formas de manipular. Eso podría ser una nueva técnica manipulativa. Yo he visto muchos libros que tratan sobre cómo tener éxito, pero son casi siempre superficiales. No se encaran con la realidad del manejo del poder. La manipulación que hemos estado hablando es nuestro proceso de respiración. No podemos vivir sin ella. Capítulo 2. Manipulación personal. Controle por medio de los individuos. La manipulación personal es el control que se ejerce sobre los individuos para lograr un propósito específico, ya sea agresivo o defensivo. Ocurre en todas las relaciones humanas, tanto públicas como privadas. Hasta decir buenos días a alguien es manipulación personal. Uno espera que su acción provoque una reacción prevista. Si uno no obtiene respuesta, está siendo manipulado a su vez, hacia la cólera, la sorpresa o alguna otra reacción. Solo dándose cuenta de la presencia persistente de situaciones manipulantes a nivel personal, puede uno controlarlas en vez de que lo controlen a uno. Cualquier grupo puede ser manipulado una vez que se conocen bien sus costumbres personales. Cuando uno cambia de ambiente, ya sea a una ciudad diferente, a otro país o a un nuevo empleo, la medida más prudente es permanecer neutral y sin emociones hasta que se vean las diferencias entre las costumbres antiguas y las nuevas. Cuanto más experiencia tenga uno en observar los cambios, tanto más rápidamente podrá predecir los que se presenten. Si usted ha vivido en un grupo cultural cerrado, no debe permitir que cualquier expectativa de respuestas normales influyan en su actitud hacia la gente en la nueva situación. Espere a ver cómo responden los demás. Los recién llegados son siempre susceptibles a la manipulación personal, porque no están familiarizados con la rutina diaria. El ejemplo clásico de la manipulación a través de la ignorancia cultural es el Otelo de Shakespeare, el moro que llegó a Venecia. Otelo solo escuchaba los consejos de un hombre, Yago, quien repetidamente, candoramente bueno, así es como actúan los venecianos. Llevó a Otelo hasta la locura y el asesinato. En Norteamérica, donde existen amplias diferencias regionales a nivel gerencial, es esencial entender las pautas de conducta que se esperan antes de intentar hacer una manipulación personal. De otra manera, sus esfuerzos podrían volverse contra usted. Cuando Greg, que siempre había trabajado en un pequeño negocio familiar en Mobile, Alabama, tomó un empleo en la Dow Chemical de Michigan, su superior inmediato en el departamento de contabilidad era Ruth, que había financiado sus estudios en la Universidad de Minnesota, atrapando castores y vendiendo las pieles a peleteros comerciales. El primer día que Greg y Ruth tomaron un café juntos, él se paró detrás de la silla de Ruth para ayudarla a sentarse, siguiendo la tradición sureña que había aprendido desde su infancia. La reacción de Ruth ante esta gentileza fue ponerse roja de cólera. La acción le pareció tan extraña y artificial que supuso, uno, que Greg la estaba tratando como a una débil abuela; dos, que era abiertamente adulador; y tres, que él debía creer que era completamente tonta al tratar de impresionarla con ese servilismo. Puesto que Greg no estaba ciego a las respuestas emocionales, observó la forma en que se comportaban los demás en la cafetería y rápidamente aprendió las costumbres que lo hicieron portarse como los demás. De todos modos, Ruth estuvo renuente a dispensarle su amistad debido a este error inicial, que era una parte perfectamente natural de su comportamiento y de la que nunca se le hubiera ocurrido dudar. Tipos individuales de carácter. Para evitar el error que cometió Greg en su manipulación personal, usted tiene que estar consciente de que existen posibles diferencias en las respuestas automáticas condicionadas por la cultura. Igualmente importante en la manipulación personal es el reconocimiento de tipos principales de carácter. Si Greg hubiera tenido alguna experiencia con las variaciones regionales, habría visto que Ruth no era del mismo tipo que su madre y de las demás que conoció en Mobile en su juventud. Para los propósitos de la manipulación personal, la gente puede ser dividida en tres tipos generales: realistas, cínicos e ideales. Los integrantes de cada grupo tienen una visión específica del mundo y creen que el resto del mundo la comparte.
o bien se opone a ella totalmente. Suponen que el universo está dividido entre el bien y el mal, con sus fuerzas del bien, sus aliados, luchando siempre contra las fuerzas del mal, sus oponentes. Esa visión del mundo tan burdamente simplificada puede ser manipulada con facilidad para ventaja suya. Descarte la idea de educar a esos simplones y de guiarlos en su ceguera. Usted se aprovechará de su ignorancia sin herirlos más de lo que su propia visión cósmica egocéntrica está destinada a herirlos. La mayoría de la gente revela inmediatamente su orientación básica en la vida. Una pregunta anodina como ¿quién cree usted que sea el mejor candidato? Puede ser el principio de un intrincado proceso de manipulación. El realista lo mirará de frente y le dará las cifras de la votación de los candidatos, o, por lo menos, citará lo que han dicho en público. El cínico rezongará. ¿Cuál es la diferencia? Todos son unos sinvergüenzas. El idealista hablará sobre uno de ellos como el Salvador del mundo, el nuevo Mesías. Una vez que usted conoce la opinión de los demás sobre el mundo, únase a ellos aparentemente. No servirá de nada invitarlos a que se unan a usted. Tiene que tomarlos de la mano y llevarlos a donde quiere usted que vaya. Veamos cómo funciona este positivo método para dirigir. La mala voluntad de SRT, que se encontraba varios escalones por encima de Ben, habría sido un grave obstáculo para él cuando tuvo oportunidad de observar al señor T en las juntas. Ben advirtió que siempre era extremadamente puntual. Ben sacó la conclusión, sin tener que hablar con él en forma directa, que debía ser una persona realista. En sus reuniones de grupo, Ben dirigía con frecuencia una penetrante mirada al señor T, y cuando expresaba una opinión, lo miraba directamente a los ojos sin ninguna vacilación. El señor T eligió a Ben entre los demás del grupo por considerarlo un joven potencialmente interesante. Al poco tiempo iniciaron la costumbre. El señor T no sabía cuándo habían comenzado a hacerlo, pero pensó naturalmente que la idea había sido suya, de saludarse con un firme y enérgico apretón de manos. Cuando llegaron a conocerse mejor, Ben cultivó la costumbre de hablarle con oraciones cortas y tersas. Nunca se dio el lujo de hacer digresiones o de considerar otras alternativas. Ben sabía que el mundo del realista es blanco y negro, ligeramente más negro que blanco, pero prometedor a pesar de todo. Cuando el señor T le pidió a Ben que escribiera un informe sobre una conferencia a la que habían asistido, este le presentó un corto documento dividido en 5 párrafos numerados. Ben sabía que el realista desconfiado de los párrafos muy elaborados y no sabía qué hacer con las subdivisiones. El ciclo de atención del realista es corto. Viendo que Ben era el tipo de hombre que concordaba con el señor T, los demás empezaron a tratarlo con diferencia. Ben se había identificado con los procesos mentales del señor T y lo satisfacía en sus relaciones. Se convirtió en la viva imagen del señor T en sus transacciones. Cuando hablaba con él, usaba frases unificadoras como la gente práctica como nosotros y tenemos que ser brutalmente realistas. Ben tuvo tanto éxito en ver el mundo a través de los ojos realistas del señor T que podía presentarle cualquier proposición en los términos que él apreciaba. Sin embargo, nunca dejó de observarlo cuidadosamente porque sabía que los realistas no son los tipos en quienes más se debe confiar. Su visión excesivamente simplificada del universo necesita volver a acomodarse de manera constante. Así es que cambian de terreno y de aliados con gran frecuencia. Descubrir a qué tipo general pertenece una persona, como lo hizo Ben con el señor T, es la forma positiva de manipular a nivel personal. Un enfoque negativo, que algunas veces es igualmente necesario, consiste en descubrir el tipo a que pertenece una persona y trabajar contra de él. En otra situación profesional, Ben encontró que necesitaba desacreditar a un realista. Ben vio que el señor G era perseverante, industrioso, diligente, pero sin imaginación.
Las tranquilas preguntas que Ben le hacía en público ponían de relieve las limitaciones de ese hombre. Ben enredaba al señor G en intrincadas discusiones sobre las consecuencias a largo plazo de cualquier plan que sugería el señor G. Pronto, este llegó a ser considerado como un tradicionalista fanático, incapaz de ver más allá del presente. Cuando el señor G presentaba una sugerencia, algo directo y honrado, Ben la masticaba, la retorcía y la aplanaba hasta que la hacía parecer ridículamente elemental, propia de un soquete. El lenguaje de Ben bailaba y saltaba de la brillante posibilidad a la tenue luz de la potencialidad. Los abstractos, las abstractas ambigüedades de Ben dejaban viscos los ojos fijos del señor G. Cuando éste trataba de mirarlo directamente, Ben sonreía con cortesía y bajaba la vista con timidez. Lo que hizo Ben con los realistas también puede hacerse con los cínicos y los idealistas. Si usted desea una respuesta positiva, refleje la opinión que tienen ellos del mundo. Si usted necesita desacreditarlos, manténgase firme en una postura indiferente. Los cínicos, cuya cualidad característica es un negativismo escéptico, son fáciles de vencer. Pueden reírse juntos de la gente tonta que aún tiene fe en la vida, o si desea desacreditarlos, puede sugerir que su modo de pensar derrotista va en detrimento del progreso. Coloque en contra de las negras dudas que ellos presentan el propio programa de mejoramiento que usted ha planteado con bases realistas, o bien sus esperanzas idealistas. Con los idealistas puede celebrar las virtudes de la emotividad personal. Usted y ellos saben que el verdadero gozo de vivir proviene de las relaciones humanas. Lo que cuenta es entenderse entre sí por medio del trabajo leal y la cooperación. Para desacreditarlos, recurra al argumento realista de que algunas veces los generales tienen que sacrificar al individuo por el bien de la comunidad. Después de esto, piense en las vidas que habrían perdido si Truman no hubiera decidido arrojar la bomba atómica. Es esencial identificar estos tres tipos básicos de personalidades si esperamos tener éxito en la manipulación. ¿Y qué clase de gerente es usted? Usted no es de los de arriba. Para tener éxito, no puede darse el lujo de tener una opinión recta y directa del universo. Usted sabe que existen muchas opiniones y está dispuesto a controlarlas para lograr su propósito. Si alguien hace una hábil maniobra en contra suya y usted pierde ventaja, todavía puede voltear la situación. Simplemente siga controlando sus manipulaciones personales y haga otra maniobra que le coloque de nuevo al frente. La técnica del perro pastor. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, el éxito como manipulador depende de la actitud de control, la habilidad de controlar la actitud de los demás hacia usted, sus proyectos y su progreso. Todo comienza por saber la clase de persona con quien está usted trabajando. De ahí se pasa a otras técnicas más específicas. Como un buen perro pastor, usted mantiene el rebaño dentro de ciertos límites. Cuando las actitudes van en la dirección correcta, usted corre a su lado como con un ojo avisor para los que puedan desviarse. Cuando las actividades se desvían, usted las dirige nuevamente en el rebaño. Las actitudes son controladas por el refuerzo, la redirección o la revisión. Si usted refuerza igualando el paso y fomentando la actitud actual, si una actitud entra en conflicto con su propósito, usted la redirige aplastando esa opinión y reemplazándola con una más satisfactoria. Supongamos que su proposición está siendo considerada por un grupo importante. Todos parecen satisfechos. Entonces usted advierte que alguien parece estar listo para ir en otra dirección. Como un perro pastor, usted lo desvía antes de que pueda extraviarse hacia otra actitud, ya sea que se trate de una persona o de un grupo. Usted prevé las posibilidades, las direcciones de las actitudes extraviadas y las vuelve a meter al redil. Revisar una actitud es más complicado que reforzarla o redirigirla. Nuevamente, como el perro pastor,
Usted no tiembla o ladra más fuerte de lo necesario, porque sabe que tiene el control. Puede ridiculizar una actitud opuesta hasta que se pierda de vista o redefinirla hasta que concuerde con la suya. Con los oponentes ruidosos y agresivos, usted asume un tono gentil y conciliatorio que los hace avergonzarse y someterse. Una impaciencia tranquila y racional los hará verse como unos tontos impotentes. El arma más útil para controlar las actitudes es la flexibilidad. Así como el perro pastor hace acometidas irregulares alrededor del rebaño para mantener las ovejas aprensivas y controladas, así usted presenta varias actitudes preliminares como amagos para cubrir la acometida final hacia la actitud que desea establecer. Comienza su artimaña manipulante con un argumento poderoso y racional rodeado de cuadros, gráficas y hojas de datos. Es un realista decidido, con los pies firmemente plantados en las pruebas visibles. Cuando siente que surge alguna oposición, echa a un lado las pilas de pruebas, deja caer los cuadros sobre la mesa, apaga el proyector, sonríe suavemente y se vuelve emotivo. Todos estos detalles, dice usted soñadoramente, son insignificantes comparados con el majestuoso reto al que tenemos que enfrentarnos. Con este tipo de cambios, usted controla las actitudes de los demás. La manipulación de la actitud es un arte. Nunca puede usarse la misma dos veces. Cuando usted ha tenido éxito al cambiar la actitud de un individuo o de un grupo en una conferencia, la gente que participa con frecuencia está tan agradecida como el público final de una obra de teatro. No aplauden, pero lo miran con la gratitud de unos corderos fatigados que finalmente llegan a su aprisco. La técnica del yoyo. Los estados de ánimo son una respuesta a las actitudes, así como una causa de los cambios de actitud, puesto que la gente frecuentemente prefiere las emociones a los hechos. El control del estado de ánimo es de prioridad e importancia. En cualquier situación de negocios, usted debe ser y saber qué estado de ánimo desea transmitir y nunca titubear para lograrlo. En la manipulación del estado de ánimo, debe dejar que el yo-yo sea su guía, sabiendo el estado de ánimo final que desea lograr. Usted baja como el yo-yo para hacer frente a los estados de ánimo opuestos, pero siempre vuelve a subir al estado de ánimo que ha decidido crear. La perseverancia es esencial. Si los demás sienten que usted se ha sometido al estado de ánimo de ellos, nunca subirán hasta su mano. Con una persistencia tranquila y cortés puede hacer regresar al yo-yo sin que se enrede. Supongamos que usted se encuentra en una conferencia y que no le resultará provechoso que la gente deje la sala sintiéndose optimista. El director está decidido a que sea una reunión amigable. Usted comienza con un esfuerzo para responder a la risa, como los demás del grupo, pero eso le resulta doloroso. Muy pronto, su estado de ánimo pesimista contagia a los demás a su alrededor, a quienes le han susurrado sus atemorizantes pensamientos. Su desprecio se llega a ver a través de la débil sonrisa con que responde a los chistes del director. Cuando usted habla, esparce un frío rocío sobre el rugiente fuego de la jocosidad general. Gradualmente, los que se han estado riendo comienzan a sentirse como payasos, y una vez que usted controla el estado de ánimo, controla la reunión y sus resultados. Así con el control de la actitud, usted tiene que decidir si refuerza el estado de ánimo existente o impone el suyo propio. Supongamos que se dirige a un superior para pedirle que le aclare un memorando que le ha enviado. Usted sospecha que cuando él lo escribió le daba a entender que una importante función de su departamento se estaba transfiriendo a otro. Usted desea que se contradiga esa implicación. No puede abordar el asunto en una forma débil y suplicante. Si lo primero que dice es, espero que no nos esté quitando ese trabajo, considérelo perdido. Los gerentes hacen presa de los débiles. Huelen el temor como el tiburón huele la sangre desde lejos. En vez de eso,
Aborda a su superior con tranquila confianza. La diferencia es que su seguridad en sí mismo proviene de saber que el trabajo es todavía suyo. Los demás han interpretado mal su intención. Usted y su superior se vuelven conspiradores en un esfuerzo para hacer las cosas tan fáciles como sea posible al departamento perdedor, el que leyó mal el memorando. Usted desea ayudarle a hacer que el otro departamento se sienta satisfecho de que el trabajo quede donde debe de estar, con usted. Si su estado de ánimo es triunfante, es posible que consiga lo que se propone. En esta situación le resulta útil la observación general de los gerentes que desean ser conciliadores. No quieren que la gente se retire sintiéndose infeliz. Usted comienza alegremente, ríe un poco, pero no con nerviosidad, y luego le muestra a su superior la carta de explicación que ha redactado para su firma. Puede que él desee conservarla para considerar el asunto. Usted está de acuerdo. Cuanto más piensa él sobre el asunto y recuerda el agradable ambiente de la discusión que tuvieron, más convencido estará de que ha hecho una prudente decisión. La carta se convierte en un recordatorio visible de un brillante momento en un día que, por lo menos, no tuvo nada interesante. Iluminación de la escena. Controlando las actitudes y los estados de ánimo, combinando las técnicas de perro, pastor y del yuyo, puede hacer que los demás vean lo que usted desea que vean, con una iluminación cuidada. Puede volver borrosas y hacer resaltar una o dos escenas que están bajo su control para crear un mundo ilusorio que se ajusta a sus necesidades. Como ya hemos visto, la mayoría de la gente desea generalizaciones sumamente simplificadas, una cómoda etiqueta para cualquier idea o personalidad compleja. Se pondrán etiquetas entre sí, a usted y al universo entero, con frases que llamen la atención para no tener que volver a pensar. Este deseo de simplificar todo no lo va a cambiar. Si usted no moldea las percepciones de la gente, otro lo hará. A casi todas las personas que tiene y conoce usted se les ha puesto una etiqueta, un pillo, un esclavo, un atrevido, un genio impredecible o alguna otra frase que obscurezca igualmente la personalidad. Tal forma de estereotipar es quizá el resultado de un encuentro o de una observación hecha por otra persona. Una vez puesta, pone la marca inicial. Cualquier cosa que no encaje en el estereotipo se vuelve invisible. Aquello que lo refuerza se ilumina intensamente. En cuanto haya reconocido esta propensión a la falsificación por medio de la simplificación exagerada, puede usarla para su provecho, construyendo el tipo de ilusión que mejor se adapte a sus propósitos. Chester comenzó su carrera en una oficina, más o menos al mismo tiempo que Dave. Chester estaba siempre listo para señalar los errores que cometía su competidor natural. Se refería con frecuencia a Dave como el chambón. A los pocos meses, Dave llegó a ser precisamente eso, un chambón. Contestaba el teléfono equivocado, se tropezaba con los basureros, tiraba las demás cosas del escritorio, era el hazmerreír de la oficina. Chester, en contraste con este chambón, era un chico rubio. En todos los grupos hay un chivo expiatorio, porque la gente necesita a alguien a quien culpar de sus problemas. El chambón les da a los demás una sensación de confiada unidad cuando se ríen juntos irreflexiblemente a sus expensas. Poniéndonos en el lado defensivo de la manipulación, supongamos que le ponen a usted una etiqueta. Si se da cuenta de la forma en que funciona la iluminación de la escena, ya tiene una cierta cantidad de protección. Uno no puede defenderse negándose a participar en el juego de los estereotipos. Si lo hace, se le tachará de disidente, bicho raro o papanatas. La única solución es instalar su propio sistema de iluminación. Ante todo, debe uno decidir qué imagen desea proyectar. Si usted se ve a sí mismo como un tipo industrioso, concienzudo, vuelva el reflector hacia su escritorio, con usted en él. Una colocación algo diferente de su silla y de sus libros hará hincapié en su diligencia. Luego exagere su industriosidad.
Los movimientos de trabajo ligeramente exagerados, rayando en lo caricaturesco, le ayudarán a crear la impresión que desea dar. Cuando pase por un lugar donde hay mucha gente, vaya a su asunto mirando preocupadamente hacia el suelo, que nunca lo vean con las manos vacías. Cuando se dirija a cualquier sitio fuera de su departamento, siempre lleve consigo un documento importante, aunque solo vaya a la cafetería. Si siente que le convendría más la imagen del tipo bueno, use una iluminación algo distinta. Atraviese la oficina en una forma casual, sonriendo amigablemente, con un saludo aquí y otro allá. Aunque no haya nadie a quien saludar, a su debido tiempo, la gente dirá cuando usted pase, allí va alguien en quien uno puede confiar. Al cultivar conscientemente una imagen particular, usted se protege a sí mismo y a las imágenes que los demás tratan de imponerle. Al comenzar a encajar dentro de su imagen, esta se volverá una parte inconsciente de su armadura ejecutiva. Recuerde, sin embargo, nunca debe abandonar su flexibilidad. Cuando las condiciones cambien, tenga lista otra armadura para que su éxito sea permanente. El tipo bueno debe estar listo para convertirse en un bellaco cuando sea necesario. Al instalar las luces para los demás, no debe ponerse a hablar mal de ellos. Algo tan contundente no influye en las percepciones de la demás gente y es obvio que puede hacerlo verse como un descontento. Para lograr un estereotipo negativo es suficiente con una sugerencia. ¿Han advertido ustedes que últimamente pregunta a usted con la mayor buena voluntad del mundo? Luego enfoca sus luces y deja que la sugerencia penetre. No extiende la generalización. Tan solo encuentra la característica negativa sobre la que desea que brille su luz y busque el incidente que concuerde con ella. Cuando usted encuentre su anécdota apropiada y la divulgue, los que la escuchen y la repitan empezarán a ver la etiqueta permanentemente brillando en la cara de su víctima. Nuevamente, todo lo que usted hizo fue informarles de un solo suceso. Suponga que un colega se ha estado atravesando en su camino. Usted lo observa cuidadosamente y advierte que siempre espera hasta el último minuto para llegar a las juntas. La segunda vez que llega después de que todos ya están sentados. Usted levanta la vista y dice, ¿tarde de nuevo? Después de eso, es solo cuestión de tiempo hasta que lo haga parecer lento, descuidado en sus horarios, poco enterado de lo que sucede. Usted nunca ha hablado mal de él, pero se las está arreglando para construir una imagen que lo perseguirá todo el tiempo que trabaje en esa empresa. La protección fundamental contra los estereotipos negativos es la comunicación directa. Usted puede forzar a la gente a verlo como un individuo determinado si le dedica a esto suficiente tiempo y esfuerzo. Todas las oficinas tienen un descontento. Si la gente comienza a fabricarle una imagen negativa, siempre puede voltear al estereotipo contra sus detractores y vencerlos con sus propias armas. Un ejecutivo vio que los fabricantes de imágenes de su departamento estaban tratando de hacerlo pasar por un intrigante. Entonces cultivó una ingenua franqueza que hizo decir a sus compañeros, nos dimos cuenta de inmediato de lo falsas que eran las críticas de la gente. Lo que dijeron ni siquiera se parecía a lo que vimos. Posteriormente, en este libro, se enseñarán formas específicas de diferenciar los tipos de imágenes. Por ahora, es suficiente darse cuenta de que parte de la manipulación personal es hacer que la gente vea lo que usted desea que vea, en sí mismo y en los demás. Como sucede en muchos terrenos de la manipulación, puede elegir entre actuar positivamente para arreglar sus propias luces o no hacer nada y ser iluminado por otro. Tome las cosas con calma. Como ya hemos visto, un buen manipulador nunca confunde la manipulación profesional con la emoción privada. En la área profesional, la amistad, el amor, incluso el odio, no tiene lugar. Las emociones destruyen la objetividad necesaria para tener éxito en el control de una situación profesional. Confundir la amistad con las reuniones sociales puede hacer que usted sea manipulado en vez de manipulador. Algunas veces usted puede hacer sentir a otros que su amistad es honrada y sincera,
Pero si ninguno de los dos obtiene ventaja con ello, sea cauteloso. No desperdicie su tiempo en reuniones sociales que no enriquezcan su vida privada o que no lo hagan progresar profesionalmente. Cuando la gente actúa con un propósito, está feliz, incluso si lo que hace les parece extraño a los demás. Un ejecutivo de carrera en Washington fue transferido a un centro en los suburbios. Estaba tan desprovisto de emociones que me dijo: ahora tengo una nueva esposa que trabaja también aquí. La que usted conoció no fue transferida. El transporte llegó a ser tal problema que me divorcié de ella y me casé de nuevo. La sumisión de lo personal a lo profesional es raro, pero este ejecutivo de Washington no tiene conflictos. La comodidad de su trabajo es primordial. El tipo opuesto, la persona vulnerable, es el sueño de un manipulador. Este espíritu desajustado, frustrado, espera encontrar satisfacción personal en las relaciones de negocios. Phyllis es un ejemplo de este problema. Consiguió un empleo en una empresa de relaciones públicas de Chicago. Las otras 3 personas de su departamento se encelaron inmediatamente de su juventud e industriosidad. Como veteranos de la manipulación, ocultaron sus celos con proposiciones amistosas. Uno de ellos la llevó a almorzar. Los otros 2 le presentaron a algunos de los hombres solteros de la oficina. Le dieron muchos consejos buenos y honrados. Ella prosperó y aceptó su amistad. Una tarde, cuando ella dijo que tenía varias cosas por hacer, le sugirieron que se fuera temprano. Nadie lo notará, le dijeron. Tan pronto como Phyllis salió, uno de los antiguos empleados fue a ver al vicepresidente, que adoraba las reglas, y le dijo que Phyllis se había retirado temprano. Obsérvela, le dijo al vicepresidente, y hágame saber si esto sucede nuevamente. La semana siguiente volvieron a instarla a que se retirara temprano. Si suena tu teléfono, nosotros lo contestaremos y te cubriremos, le dijeron amistosamente. Luego fueron a acusarla con el vicepresidente. Cuando éste la llamó a la mañana siguiente para despedirla, Phyllis le aseguró que los otros le habían dicho que podría irse temprano. Usted trabaja para mí, no para ellos, le contestó, sin creer en lo que le había dicho. Pensó que era una mentirosa que trataba de echarle la culpa a los otros y le dio gusto deshacerse de una empleada de ese tipo. Estas historias de amistades son comunes entre los ejecutivos de negocios. Los amigos no son generalmente los competidores de uno. Usted tiene relaciones de negocios para manipularlas y amigos para confiar en ellos. Si necesita un respaldo personal en su vida social, búsquelo fuera de la oficina. Al aprender a manipular las vidas de otras gentes, aprenda también a controlar la suya, para que satisfaga sus necesidades emocionales en donde le haga menos daño. Comer, beber y jugar con sus socios de negocios es una parte necesaria de su vida profesional y no debe ser confundida con el descanso. Si sus socios van a Archie Bunker, véalo usted también. Si van al restaurante chino de la esquina, sería bueno que usted fuera también, aunque odie la comida oriental. Si juegan boliche, vuelan o esquían, usted tendría que hacer un esfuerzo para cultivar su brazo, estómago y piernas. No es natural apartarse del grupo. El recluso que no circula se vuelve el fantasma. Es difícil participar en este juego porque todos deseamos ser parte de un grupo. Cuando éste se divide en 2 partes, los que beben y los que no beben, los que ven televisión y los que la desprecian, usted tendrá que escoger su bando con objetivos manipulativos. No haga la decisión sobre la base de su preferencia personal. Hágala considerando qué grupo pertenece para su progreso profesional. Por lo general, usted deseará unirse al grupo ascendente. A veces encontrará más ventajoso unirse al grupo más débil para poder convertirse en el líder más rápidamente.